Todo el tiempo estoy hablando de sanación, reparación y limpieza de la casa entendida tanto en su faceta física como espacio de vivienda, espacio que habitamos, como en su versión, digamos, de estructura energética, que puede ser la estructura energética y espiritual del hogar que habitamos, pero también nuestra propia casa interior, una estructura energética en la que albergamos aquello a lo que amamos o aquello a lo que estamos apegados. Entonces, bueno, estoy dando pinceladas, como digo, y entonces ahora tengo que matizar. Tengo que matizar algo para que no haya malentendidos. Con todo esto de la casa, en lo que he dicho en el último capítulo es que hay que ser muy prudente porque no es lo mismo emprender una sanación, reparación o limpieza de una casa que decir, bueno, pues le hago una sesión de terapia energética, manipulación de no sé qué, equilibrio de meridianos, no sé qué, no sé cuánto, se lo hago a una persona. No es lo mismo. Hay que tener mucho más cuidado con lo que se hace sobre una casa. ¿Por qué? Tal y como he explicado en el capítulo anterior, porque una casa no alberga normalmente solamente a esa persona, en muchos casos alberga a más personas, así que si tú incides en la energía de una vivienda tienes que tener en cuenta a sus otros habitantes. E incluso si esa persona vive sola, te está pidiendo ayuda para equilibrar cosas en su casa y no vive con nadie más, también hay que tener en cuenta que la casa suele estar asociada en el plano energético con el clan, la familia, el linaje, las cuestiones ancestrales y muy sobre todo y por encima todo el tema materno. Entonces, bueno, digo esto simplemente pues para repasar un poco lo que he venido diciendo y para que quede claro el porqué de mi prudencia, ¿no? De la prudencia que yo digo que hay que tener y que pues tal vez marca un poco la diferencia con la facilidad con la que otras personas que pertenecen, digamos, al ramo de las cosas alternativas a veces pues dicen o ofrecen sanaciones, limpiezas o reparaciones de la energía del hogar, generalmente en sus ofrecimientos o discursos, estoy generalizando mucho, puede haber excepciones, no se habla de cómo esto puede afectar a otras personas del hogar o se presenta todo como si fuera pues simplemente cuestión de método o cuestión de, yo qué sé, o de rezar o de lo que sea. Bueno, también aquí habría que hacer distinciones entre los diferentes métodos porque está, digamos, el grupo de personas que emprenden sanaciones de hogares a través de disciplinas, digamos, técnicas y los hay pues que pertenecen, digamos, más al sector de la oración y que funcionan de una manera a través de prácticas religiosas. Pero son cosas diferentes. Yo me estoy refiriendo a una necesidad de prudencia que está más enfocada a la gente que trabaja con técnicas. Sobreentiendo que los que rezan, sobreentiendo que los que rezan ya parten de esta prudencia porque si no, no estarían rezando. Entonces, bueno, creo que están más que advertidos de la prudencia, ellos ya la tienen en cuenta y por eso rezan. Más o menos esa es mi perspectiva. Bueno, otro matiz o puntualización que habría que hacer, aparte de todo esto de la prudencia y tal y cual. Bueno, otro matiz es que es diferente limpiar una casa que sanar una casa. Por eso a mí me gusta mencionarlo con tres verbos: limpiar, reparar, sanar. Son cosas diferentes, con matices diferentes. En ocasiones, una limpieza puede ser suficiente, dependiendo de, pues, del problema que tengas. La limpieza a su vez puede ser pues más o menos superficial, más o menos profunda. Como he explicado en el capítulo anterior, pues tú, bueno, debería ayudársete a ver un poco cuál es la panorámica general del asunto y no presionarte, nadie debería presionarte para emprender una limpieza de tu hogar que sea excesiva o no esté ajustada con tus reales necesidades, que la puedas manejar en ese momento. Pero bueno,
Pues a veces una limpieza del hogar, sea superficial, mediana o profunda, puede ser suficiente. Sin embargo, hay problemas en algunas viviendas que no se van a solucionar meramente con limpiar. Hay problemas que vienen de cuestiones más profundas que atañen a las estructuras. Puede que incluso esté mezclado con temas de limpieza, porque normalmente las cosas van juntas. Pero hay casas y hay viviendas que su mayor problema está en las estructuras. Hay patrones enquistados en las estructuras energéticas de una vivienda que a lo mejor están de algún modo irradiándose sobre sus habitantes y están generando distorsión o influencias que no son positivas. Es como, yo qué sé, por compararlo de alguna manera con problemas físicos, pues como si en tu casa tuvieras un problema que no es que tengas que limpiarla, sino que a lo mejor hay pues un fallo en los tabiques de determinada habitación o unas goteras en el techo o pues un problema en las tuberías. Bueno, hay problemas estructurales. Entonces esto, pues en la energía sucede igual. Los problemas estructurales no se van a resolver por más que pases la fregona por la casa, por más que limpies los cristales. Un problema estructural hay que enfocarlo estructuralmente. Entonces esto en el plano energético y espiritual significa normalmente poder tener una perspectiva o que se te dé de alguna manera una visión o una conciencia de la clase de problema estructural que está afectando a tu vivienda o la clase de cuestión. Aquí se abre un campo muy amplio porque pueden ser muchas cosas las que estén afectando a la vivienda, pero bueno, yo qué sé, cada caso será el que sea. También cada persona que emprenda una tarea de reparación estructural de una vivienda, bueno, pues tendrá sus métodos, tendrá sus técnicas, mira, yo qué sé. Habrá gente que reciba la información de una manera o gente que la reciba de otra. Y bueno, pues aquí todo es muy amplio. Pero bueno, pues yo hablo para el común de los mortales y solo digo, limpieza no es lo mismo que reparación estructural. Y finalmente está la palabra o el verbo sanar, que también he utilizado en esta serie en muchas ocasiones y lo vuelvo a traer aquí, porque sin hacer estos matices es imposible avanzar y que se entienda bien lo siguiente de lo que quiero hablar, que son dos cosas que son heavies, es decir, pesos pesados de este tema, de esta serie, y que además están muy presentes en mi vida y en otros temas y series pues pueden estar o aparecer. Y son el tema de las llaves o permisos y claves que se le dan a alguien para sanar un lugar y el tema de los espacios sagrados o lugares que han tenido que ver con el culto o lugares, bueno, ya explicaré a qué me refiero con espacios sagrados y qué pasa cuando tu vivienda está en un espacio sagrado. Tu vivienda o la casa de alquiler en la que vives o, bueno, lo que sea. Entonces, sanar. Sanar una casa es diferente de limpiarla y diferente de reparar sus estructuras. ¿En qué sentido es diferente? El matiz sanar, a mi entender, o tal y como yo lo utilizo, es una cosa global, integradora, holística, por así decirlo. La diferencia se entiende como, vamos a ver, tú tienes una enfermedad. Una enfermedad que tiene que ver con, qué sé yo, una descompensación estructural, una descompensación de vitaminas, minerales, no sé qué, y además, como resultado de todo, has agarrado una infección oportunista o tienes, yo qué sé, has, no sé, contraído, pues eso, un parásito o una bacteria o algo así y estás enfermísimo y te vas al hospital. Entonces, si te encuentran mal y te limpian, por ejemplo, porque además tienes una herida, la limpieza es una cosa. La reparación estructural, por ejemplo, si te has roto un hueso o si pues hay que eso, pues darte vitaminas para reforzar, qué sé yo, la piel porque te salen problemas en la piel. Bueno, esto es otra cosa, pero sanar, o sea, que tú te sanes, que tú te cures, ya es otra cuestión.
Que tú te cures son palabras mayores. Y sucede exactamente lo mismo con una casa. Tú puedes limpiar una casa, tú puedes reparar una casa, sanarla. Sanarla es otra cuestión. No todas las casas llegan a ser sanadas, incluso después de haber sido correctamente diagnosticadas, que esto ya también es un tema, porque llegar al correcto diagnóstico de la raíz y las causas que producen los problemas en una casa tampoco es tan fácil. No todo el mundo lo logra. Es así. O sea, no es fácil, es como en la medicina. O sea, a las personas humanas no todo el mundo las diagnostica correctamente. Yo, de hecho, por ejemplo, puedo poner un ejemplo de mí misma para que la metáfora sirva, ¿no? Vengo teniendo un problema, qué sé yo, en una garganta, en un lado de la garganta desde hace años. Pues vas a tales médicos y a cuáles médicos. Bueno, me he hartado de ir a médicos y cada uno dice una cosa. Puedes estar yendo a especialistas, especialistas de la garganta, pero no todos están igual de preparados. Todos han hecho la carrera de medicina, todos tienen su título de especialistas, todos están trabajando en el sistema sanitario adecuadamente, todos tienen pacientes y, sin embargo, no todos saben lo mismo, no todos tienen igual trato y, sobre todo, no todos tienen, pues digamos, la sabiduría médica suficiente como para verte y decir, esto es esto. Entonces yo recientemente, pues por poner un ejemplo, pues he encontrado por fin un médico que me ha dicho lo que me pasaba y me ha dicho, mira, esto es así, así, así y tal y cual. Y esto, pues, tal y cual cosa. Y bueno, he tenido una claridad y me he quitado de preocupaciones. Pero llevo años buscando el diagnóstico, buscándolo en los lugares adecuados. Tratando también el tema desde el plano energético y espiritual, por supuesto, porque yo siempre hago las dos cosas y en mi caso además tiene que ser así. Pero no es fácil, o sea, no es fácil a veces dar con el diagnóstico. Del mismo modo que tampoco es fácil desde el plano espiritual, ni siquiera siendo chamán, sanador, místico, lo que quieras. Puede ser, yo qué sé, pues llevar eso un montón de años rezando y sintiendo, oye, pues a veces tampoco sabes bien. O sea, aquí nadie es Dios. O sea, nadie tiene la omnisciencia, ni las personas consagradas a la vida mística o a la terapia energética. No, todos podemos tener límites y, sobre todo, en aquello que te compete más de cerca, es muy normal que seas la persona menos indicada a veces para autodiagnosticarte de según qué. O sea, sí y no, pero es como sucede con los médicos, ¿no? A veces pues los médicos tienen un hijo enfermo o una pareja enferma y bueno, son capaces de ver las cosas, pero a veces recurren a la opinión de terceros. ¿Por qué? Porque cuando están muy vinculados emocionalmente o algo les toca muy de cerca, pues pueden incurrir en un sesgo emocional. Sus miedos o sus esperanzas, sus expectativas pueden causar pues eso, una dificultad para ver con objetividad lo que está sucediendo en la salud de su ser querido. O, por ejemplo, va a decir, bueno, pues hay que operar a mi esposa o hay que operar a mi hijo, pero yo no me veo capaz porque esto es muy comprometido, me voy a poner nervioso, etc. Esto es muy normal. Entonces, en el plano energético y espiritual muchas veces sucede lo mismo. Sucede lo mismo, de hecho es muy injusto cuando se ven esos comentarios de que, oye, si esta persona supiera tanto no estaría enferma. A mí esto bueno, me llegó mucho en los primeros años, ¿no? De mira esta que dice que escucha a los ángeles, pues mira los problemas que tiene. No, es que esto es como en cualquier otra faceta pues eso, del saber. O sea, que tú sepas o que tú practiques o que tú desarrolles no sé qué, no significa que seas omnisciente, que no tengas errores, momentos bajos y que no necesites ayuda en ocasiones. Y entonces aquí, incluso el que más sepa, la persona más experimentada, tiene momentos en su vida en que lo que necesita es encontrar a alguien con suficiente conocimiento que además
encaje con el tipo de problema que esta persona viene teniendo y que sea capaz de diagnosticarlo con puntería, de manera certera. Que a veces hay 7 personas con igual carrera, estudios, etcétera, 7 personas muy sabias, pero a lo mejor solo una es capaz de acertar. No significa que las otras 6 sean malas profesionales o sean unos ineptos, porque a veces pues saben, pero es que esto de los diagnósticos, inclusive los espirituales, tiene su miga, tiene su cosa, y a veces lo que hace que una persona dé en el clavo y otra no, pues tiene que ver con una especie de sinergia, de confluencia de factores, donde pues unas personas ven una cosa, otros ven otra. Depende mucho pues hasta del propio historial, de los casos con los que esa persona ha tenido que lidiar, en fin, depende de muchas cosas. Entonces, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero no está de más comentar todo esto para que se entienda que el diagnóstico de una casa es necesario para poderla sanar. Sanar una casa, como ya he dicho, además, es algo superior y más grande que simplemente limpiarla o reparar estructuras que pueda tener dañadas. Pero no se sana una casa sin su diagnóstico. Es decir, incluso aunque recurras a la oración del inocente, que digo yo, que es como la oración del que no necesita saber nada, se pone en manos de Dios y le dice, cúrame, que esto es un camino perfectamente, bueno, válido y que me parece estupendo, pero incluso en este camino, si realmente se produce una curación, normalmente va a haber alguna clase de comprensión que ayudará a esa persona a ser consciente del tipo de problema que estaba padeciendo. ¿Por qué? Porque así puede evitar recaer o puede evitar incurrir en comportamientos o en actitudes que puedan ponerlo en riesgo, y también porque en ocasiones a Dios y a los seres sagrados, a los que están intermediando en la medicina espiritual y en la medicina física, ayudando en este plano, a veces les interesa que las personas que se sanan cobren conciencia de su diagnóstico, es decir, que cobren conciencia del mal que les aquejaba. ¿Por qué? Como dirían los creyentes, para mayor gloria de Dios, para que se vea que eso es una sanación con peso, es decir, mira, estabas enfermo de esto, que lo sepas y mira, te has curado. O sea, en primer lugar, para mayor gloria de Dios. En segundo lugar, porque a veces estos seres enviados, emisarios de Dios tipo Rafael, sobre el que tengo un vídeo, por cierto, en la serie que se titula Sobre rezar, hay una serie sobre rezar muy cortita, hay un vídeo sobre Rafael, el ángel Rafael, el ángel sanador. Bueno, pues a veces a estos seres enviados de Dios les gusta, porque Dios quiere, porque Dios lo quiere, les gusta que una persona tome conciencia del mal que padecía y pueda hacerse un diagnóstico, o sea, pueda entender lo que le pasaba, porque se espera que después ayude a otras personas a superar o a atravesar o a sanarse también a su vez de cosas parecidas. Lo menciono para que se entienda que cuando hablamos de sanación podemos hablar de cosas muy amplias y puede ser una sanación a través de la medicina convencional después de un diagnóstico acertado, porque sin diagnóstico acertado es muy difícil sanarse de nada en el campo de la medicina estándar, pero también pues en el campo de la energía, en el campo de las terapias alternativas, etcétera, etcétera, pues también es posible desarrollar, o sea, encontrar una especie de diagnóstico y a través pues de prácticas diversas, etcétera, etcétera, o tomas de conciencia, etcétera, etcétera, pues también es posible llegarse a sanar. Entonces, bueno, finalmente está
la sanación, que eso, que procede de la oración del inocente, que ya he dicho, y bueno, que no requiere ni siquiera de saber, pero que igualmente cuando realmente se produce una sanación, pues normalmente deja a esa persona con mayor conciencia que antes, con una sensación de haber estado, como de haber crecido, de haber renacido, de haber cambiado de alguna manera. La vida de una persona que ha sido sanada, así por obra y gracia de Dios, por así decirlo, aunque sea a través de la intercesión de alguna figura mediadora, bueno, pues normalmente la deja a esta persona cambiada y con mayor conciencia por lo menos del plano espiritual. Entonces con las casas sucede igual. Tú puedes tener un problema físico en tu casa comparable con la medicina física, ¿no? Y dices, bueno, pues voy a quitar los mohos de la pared, hay que quitar todo el revocado de la pared porque está gris, está todo infectado de mohos. Bueno, pues haces venir allí a los albañiles y luego lo que pasa es que si no haces el diagnóstico correcto del origen de esos mohos, te van a volver a salir. Tienes que ver por dónde se está filtrando la humedad. Entonces tienes que hacer una investigación y hasta que no encuentres eso, pues bueno, también puedes estar haciendo parches, ¿no? Y cada año pues quitas los mohos y bueno, los vuelves a pintar todo, te vuelven a salir los mohos. Pero bueno, los parches son como a veces, pues como tomarse antiinflamatorios o como tomarse pues algunos medicamentos que sirven para ir viviendo. No te curan, pero te permiten tener una vida aceptable. Yo no soy contraria a estas cosas, hay quien le parece muy mal, ¿no? Yo entiendo que la mayor parte de la gente hace lo que puede y que en ocasiones pues hay personas que no dan para más ni logran nada más. Entonces, bueno, benditos sean los parches si permiten una vida aceptable. Con las casas sucede igual. Con las casas en el plano energético, por ejemplo, pues pueden darse situaciones en las que no es posible encontrar la raíz del problema energético que viene afectando a una vivienda, ya sea porque esa persona no es capaz de verlo por sí misma, no tiene, yo qué sé, la manera, el don, el conocimiento o el tiempo o la energía o no le llega la información, ya sea porque, pues incluso buscando ayuda en terceras personas, no acaban de dar con la tecla. Le puede pasar, pues como me pasaba a mí con mi problema de la garganta. Pides ayuda a especialistas y cada uno dice una cosa. Parece que se van acercando, pero en realidad el problema sigue estando allí y nadie acaba de dar con la tecla. No tienes una sensación de claridad, solo tienes una casa que sigue presentando problemas, que parece que los problemas se alivian durante un tiempo y luego vuelven. Entonces, bueno, si un problema se alivia durante un tiempo y luego vuelve, pues es muy posible que sea porque el diagnóstico no está hecho y por lo tanto ni siquiera se puede empezar a buscar la cura adecuada para ese hogar, para la estructura energética de ese hogar o para la energía que hay en ese hogar y hay algo ahí que se nos está escapando. Entonces, incluso y a pesar de lograr un diagnóstico, pongamos pues que sí, que una persona logre ver qué es lo que pasa en su hogar o en las casas o en su casa, o sea, lo ve, finalmente lo ve. Dice, vale, es esto. Ya sea pues porque lo ve ella misma o porque, pues eso, da con un especialista que le dice, mira, a tu casa le pasa tal. Los conflictos que tienes con la casa vienen de tal cosa. O de tal confluencia de cosas, porque a veces es una confluencia, ¿vale? Vamos a decir, de factores. Pues incluso entonces no todo se puede sanar así nomás, no todo. Es como la medicina física, como en el plano físico. Hay enfermedades que todavía no tienen cura. Están correctamente diagnosticadas y todo el mundo sabe más o menos con qué tienen que ver. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes, diagnosticadísima, está muy conocida. Se sabe en qué órgano sucede el desequilibrio y los problemas, pero hasta el momento no se ha encontrado cura. Lo que hay son parches. Y nunca mejor dicho, porque pues últimamente parches, o sea, es decir, cosas que ayudan
a equilibrar pues todos esos desbalances con la insulina, el azúcar y todo eso, pero no es una curación. Entonces, llegará un día, tal vez, que se encuentre una manera de curar o revertir esa enfermedad, pero de momento no. Entonces, cuando no hay posibilidad de curación, también es un alivio saberlo y saber de qué manera se puede parchear el problema para llevar pues una vida más o menos, pues eso, digna y aceptable. Con el hogar, con los problemas de la casa sucede igual. Es decir, a veces estás en una vivienda, ya sea de alquiler o porque es de propiedad, y te das cuenta, llegas a la conclusión, tienes la revelación del problema y dices, ostras, esto no tiene arreglo. Esto yo lo he visto en algún caso, ¿vale? O sea, esto existe, puede pasar. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, cuando eso te pase, porque te puede pasar, y si algún experto o supuesto experto o persona que trabaja en este campo te dice que todos los problemas de las casas tienen arreglo, que lo sepas, o es un ignorante y no sabe, no ha visto todo el percal, o te está engañando, o yo qué sé, te está queriendo vender la moto, como dicen en España, porque no todas las casas tienen solución, no todos los problemas tienen solución, no todo se arregla, ¿vale? Pero bueno, si te encuentras en esa situación, lo que tienes que preguntarte es, para empezar, lo siguiente. ¿De verdad tienes que seguir viviendo en esa casa? O sea, ¿es que tienes realmente la obligación de seguir viviendo en esa casa? O, por ejemplo, si la has comprado, ¿de veras te la quieres quedar? Si tienes opciones, mi consejo sería, deja esa casa que no tiene arreglo, porque va a ser un sumidero de dinero, tiempo y energía. Toda la vida vas a tener que estar parcheando mucho. Si tienes opciones y alternativas, busca otra casa, otra vivienda. Todas las viviendas pueden tener problemas y problemitos, del mismo modo que, oye, que todos nos podemos resfriar o agarrar un día una gastroenteritis veraniega o, qué sé yo, tener contractura muscular. Pero un problema de fondo tipo enfermedad sin cura es otra cuestión. Entonces, si tienes opciones y no estás muy apegado a esa casa, mi consejo sería déjala estar. Excepto si es una casa que, por ejemplo, has heredado de tu familia o es una casa a la que estás muy apegado por diferentes razones, espirituales, sentimentales o porque yo qué sé qué. Y yo qué sé, la casa ancestral de tus abuelos y la quieres conservar, ¿por qué? Porque tal y porque cual. Bueno, si tienes razones de peso para conservar esa vivienda o si es que no tienes más opción, porque a lo mejor estás muy en precario, no tienes posibilidades de acceder a otra vivienda, bueno, entonces la opción lógica es encontrar el parche adecuado y asumir que la vida va a ir consistiendo en ir haciendo parches, que oye, que tampoco pasa nada, porque pues la vida de todos está llena de parches continuamente. De hecho, si lo piensas fríamente, la misma limpieza que nuestros cuerpos necesitan cada vez que vamos al baño ya es un parche. O sea, es un parche, es decir, nos limpiamos cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades, aún sabiendo que dentro de un tiempo, al cabo de un rato, de unas horas, vamos a volvernos a ensuciar y nos vamos a tener que volver a limpiar y así sucesivamente. Pero bueno, pues la vida es así. Entonces, del mismo modo que hay estas cositas, ¿no? Pues a veces la vida de algunas personas pues también asume tener que lidiar pues con una enfermedad que de momento no tiene cura, pero bueno, pues como pues el que tiene artritis o el que tiene, qué sé yo, es que hay muchas enfermedades que pues son, digamos, o sí, problemas de la piel y tal, bueno, cosas que tienes que estar con vigilancia
Y no significa que no puedas llevar una vida perfectamente, pues bien, como otras personas, solo que tienes que tener más cuidado con una serie de cosas. Pero bueno, si se trata de una vivienda que recién has adquirido porque quieres hacer no sé qué en ella, quieres hacer no sé qué proyecto, quieres hacer no sé qué cosa, o la has comprado porque quieres vivir allí y yo qué sé, y simplemente te pareció bonita y descubres de repente que tiene un problema. Bueno, pues si no estás muy apegado a ella y tienes opciones, mi consejo sería deshazte de, o sea, véndela, búscate otra. Y si es que te has ido de alquiler a esa vivienda y lo descubres estando allí entre sus paredes y puedes irte a otra vivienda que no tenga ese problema, pues lo mismo, diría vete. Y esto lo digo tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Es decir, asumir, por ejemplo, vivir en una vivienda que vas a tener que estar pintando todos los años la pared para quitar los mohos, pues mira, si no hay necesidad, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque los mohos desprenden esporas y esto va mal para el sistema pulmonar. Esto es una cosa que a largo plazo puede generarte problemas respiratorios. No es nada bueno vivir y dormir de manera habitual en una vivienda con mohos en las paredes. ¿Que lo parcheas? Sí, pero entre que lo parcheas y lo que no lo parcheas siempre hay alguna etapa del año en el que esos mohos van a aparecer y los vas a estar respirando. Por lo tanto, si lo puedes evitar, evítalo. Es un consejo. Excepto si, pues como ya he dicho, pues hay un gran apego, una gran cosa, o parece que sé yo qué. O yo qué sé, o que puedes emprender la mega cata de la vivienda, la mega investigación y por fin das con el problema y es solucionable, porque claro, esa es otra. Hay problemas de humedades detrás de las paredes de la vivienda que no se van a poder solucionar porque resulta que, pongamos por caso, que no vienen de nada de la pared, sino que vienen del subsuelo. Tal vez la vivienda está construida sobre un lugar con tremendas humedades en el subsuelo, la vivienda no está suficientemente separada de corrientes de agua que hay en el subsuelo y emprender pues una tarea de levantar la vivienda, bueno, es una obra hercúlea que es prácticamente imposible en algunos casos, porque tendría casi como que, en fin, que no siempre se puede, me explico, depende. Dependerá del caso. Entonces estoy poniendo estos ejemplos, pero bueno, al caso que voy, al asunto espiritual, pues es lo mismo. En el campo espiritual puedes encontrar pues que a lo mejor una vivienda tiene problemas de muertos, por ejemplo. Y dices, bueno, pues busco a alguien que hable con estas presencias, enciendo unas velitas yo también, rezo por los difuntos y se van a marchar. Y lo haces y se marchan. Pero al cabo de poco, más muertos y más muertos. Y bueno, que no se acaba nunca. Y dices, vaya, qué raro y qué pasa, ¿no? Y entonces, bueno, empiezas a buscar opiniones de expertos y de gente que se dedica al tema. Y unos te dicen una cosa y otros te dicen otra. Como lo de los especialistas, ¿no? Pero nadie acaba de dar con la tecla de qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué entran tantos muertos en tu casa cuando antes no te pasaba? Entonces, bueno, incluso te vas a encontrar quien diga que eres tú que los atraes. Bueno, te va a pasar de todo porque va a haber opiniones para todos los gustos, pero pongamos por caso que de repente un día, entre las investigaciones de unos y otros y las tuyas propias, descubres que tu vivienda es que está situada y realizada en un lugar, pues qué sé yo, que era importante en determinada época y que tenía que ver con un cementerio. Estoy haciendo un caso de película. Y entonces eh, te das cuenta de que desde que estás en esa vivienda es que tienes los problemas con los muertos y que es que resulta que tu vivienda está en el medio de lo que fue, pues eso, un gran cementerio o una gran zona destinada a cuestiones funerarias. Y dices, vale, ¿y ahora qué? Pues bueno, dependerá del caso porque como he dicho, pues cada caso es una historia, pero pongamos por caso que sea eh, tremendo el problema y que no tenga solución porque el pasado no se puede cambiar y uno no puede estar, pues, en fin,
todos los días rodeando su casa de multiprotecciones para intentar evitar que no entre absolutamente ningún muerto, cuando resulta que tu casa está construida sobre una encrucijada de cementerio abierta en la energía a las 4 direcciones, porque resulta que la propia estructura de la casa es así y está hecha, bueno, en fin, pueden darse una serie de circunstancias que digas, mira, el desgaste que te va a suponer estar parcheando eso continuamente, porque la tendencia es como estar en el medio de 4 ríos de muertos. Bueno, pues eso va a ser un desgaste tremendo y entonces sería una casa que no tiene arreglo en este sentido. O sea, no tiene arreglo, pues del mismo modo que si tú construyes una vivienda en medio de una torrentera en un lugar del Levante español, por ejemplo, tienes que saber que por mucho que te parezca que la casa está bien cuando el clima está seco, el día que llueva, en consideración y que venga una dana de esas, un temporal, un ciclón de esos cargado de lluvias torrenciales, tu casa probablemente se inunde o incluso pues la riada que venga se va a llevar todo por delante. ¿Por qué? Porque no hay que construir casas en medio de torrenteras. Entonces, si desconoces estas cosas, estas normativas, luego no, o sea, los problemas no han de sorprender. O sea, porque el desconocimiento de la ley no impide de su cumplimiento. Las leyes físicas se cumplen. O sea, un torrente recoge agua. Tú, desde tu ignorancia, si no lo sabes, bueno, pues no lo sabes, pero cuando el agua viene, da igual que tú seas ignorante, al agua le da igual, el agua corre por donde tiene que correr. Entonces, en el plano espiritual hay una serie de cosas similares. Y una de las normas similares, por poner un ejemplo, es decir, una de las normas que habría que saber y que la gente debería saber es no construyas una casa en determinados lugares que han sido claves o importantes para cuestiones espirituales del pasado, por ejemplo, cementerios o lugares así. Bueno, claro, es que sobre esto también podría hablar mucho. El tema incluso a veces ha sido tratado en películas, pero es decir, es tan simple como decir, mira a ver dónde vas a construir una casa, mira a ver en qué terreno lo vas a hacer. Y mira a ver también la estructura física y energética que le vas a dar a esa casa, mira a ver las intenciones que se ponen en la construcción. En fin, aquí se abre un amplio espectro de cuestiones, un amplio abanico de cuestiones. Pero es solo para poner un ejemplo de cómo sería un caso de una casa que no tiene arreglo y que sin embargo no quiere decir en este caso que su padecimiento proceda de causas malignas o malévolas o una enfermedad virulenta, pero tener un continuo trasiego de muertos que entran y salen de tu casa, eso es muy desgastante. En la energía la desestabiliza y además puede afectar, bueno, de hecho afecta a los vivos de muchas maneras posibles, entre otras cosas drenando su energía normalmente, pues porque hay muchos muertos que no están en buen estado, o si no, pues contagiándoles de manera, digamos, emocional y mental, porque las presencias de los muertos sin mucha conciencia, muertos errantes, muertos que andan de aquí para allá, bueno, pues puede afectar pues a los pensamientos de los vivos y también pues eso, a las emociones que puedan sentir. Entonces, en determinados lugares la verdad es que no habría que construir una vivienda. Y en el caso de querer hacer algo allí, pues tendría que estar acorde al espíritu del lugar o a lo que demanda ese lugar. Pues se podría construir un lugar de oración para los difuntos, por ejemplo, o un lugar de recuerdo para la memoria y cosas así, bueno, sí, porque entonces vas, digamos, con la onda. Vas con la onda y encima estás ayudando a esos difuntos, así que bueno. Pero si lo que haya hecho ahí es una vivienda, bueno, pues esta vivienda puede tener problemas y los problemas pues van a estar allí mientras la vivienda exista, porque el cementerio antiguo ya fue y eso ya no se va a borrar. ¿Me explico? No es como decir un problema de no, es que han construido al lado de mi casa pues un bar, un club que hace mucho ruido por la noche porque ponen la música a todo volumen. Bueno, eso puede que se solucione porque a lo mejor ese bar o ese club o ese lugar de ese after pues puede que acabe cerrando. Pero si es una cosa que ya sucedió
y que de algún modo se está filtrando en esta realidad, pues por un trasiego de espíritus, de fantasmas o de lo que sea, pues eso ya sucedió. ¿Qué vas a hacer? Pues ya está. Si resulta que media ciudad está yendo a ese sitio porque lo asocian con el viejo cementerio de no sé dónde y todos los antepasados están pasando por ahí, pues, pues lo siento, pero no tiene arreglo tu casa. O sea, como mucho, pues eso, vas a poder parchear y estar allí y bueno, si te quieres cansar, cánsate. Dependerá, como ya he dicho, de la importancia que tenga para ti conservar ese lugar y de si tienes otras alternativas o no. Bueno, me he enrollado muchísimo hablando de temas que son más o menos secundarios y puede que no resulten tan interesantes como en algunos otros vídeos de esta serie, pero era necesario hacer todos estos matices antes de seguir, porque son cosas que deben ser puntualizadas y que de hecho responden a algunas cuestiones que se me han hecho en el pasado, porque todos estos temas los he hablado en más ocasiones con otras personas. Entonces, bueno, supongo que ahora se entenderá mejor a qué me refiero con sanar una casa. Sanar no es lo mismo que limpiar y no es lo mismo que reparar, aunque lo integra. Una sanación integra la limpieza e integra la reparación. Y luego, además, también creo que habrá quedado claro por qué digo que no todas las casas se pueden sanar. En primer lugar, haría falta un diagnóstico, excepto si la sanación viene de Dios vía directa, en plan milagroso, bueno, no se puede descartar, yo no lo descarto, pero en general, o sea, si estamos hablando de una sanación ayudada a través de especialistas o a través de las propias oraciones, las propias prácticas de energía, etcétera, bueno, no todas las casas se pueden sanar. En primer lugar, hay que diagnosticarlas, como ya he dicho y repetido, y en segundo lugar, pues aparte del diagnóstico, el problema tiene que tener solución. Y algunos problemas no la tienen, o por lo menos no a corto plazo o en los próximos siglos. Tal vez, yo qué sé, en la próxima era geológica, tal vez sí, yo qué sé. Porque bueno, pueden darse muchas circunstancias y a veces, pues oye, al cabo de miles de años, pues hay cosas que sí que cambian, pero nos importa a corto plazo. El corto plazo es el plazo, el lapso de la vida de una persona humana que es la que está viviendo en ese lugar o que es la que ha comprado una casita en ese espacio. Y bueno, colorín colorado, este capítulo se ha acabado. Próximamente seguiré con el tema de los lugares sagrados.